Hi, this week's is going to talk about evangelism movement and how to preach the gospel biblically. Hola, buenas noches, hermano. Esta semana vamos a hablar acerca del evangelio, cómo podemos, el método bíblico de evangelismo, cómo podemos compartir el mensaje del evangelismo a toda persona. At first century church, there's a great persecution was there. Y en la iglesia primitiva había sufrido una gran persecución en ese momento. And early church, the first century church, they have no powers to against the nations and Israelites and Roman emperor. Y el poder de la iglesia primitiva no tenía suficiente poder para poder batallar, poder sobrevivir en el tiempo del imperio romano. And there's a 10 great kings from Rome. They full scale persecute the church. Y había una gran persecución en contra de los reyes que levantó en contra de los que predicaban el evangelio. Many church members died. Y muchas personas y muchos miembros de las iglesias murieron. Think about that right now. If the government persecute your church and kill your pastors, your church members, your leaders, then what's going to happen? Póngase a pensar un momento, ¿cómo sería posible si el gobierno mexicano habría cometido persecución en contra de nosotros, líderes, pastores, evangelistas, misioneros? Then everybody's scared and they scatter away. Y muchas personas tendrían miedo y se esparcerían por causa del evangelio. But how about first century church? Pero ¿qué tal la iglesia primitiva? Even though there was great persecution, the number of Christians is increased in every entire Roman emperor. Pero a causa de la persecución que hubo en la iglesia primitiva, los miembros de las iglesias se fueron esparcidos y fueron creciendo más y más en números. Town to town, there was small church members, but their numbers grown up. Y de vez en cuando, en algunas veces, a causa de la persecución, muchas iglesias dentro de las casas se iban creciendo. How come this result happened? Entonces, ¿cuál es el resultado de esta persecución? ¿Qué Because pasó? Holy Spirit works with them. Porque el Espíritu Santo trabajaba con ellos. Holy Spirit leading the evangelism movement. Porque el Espíritu Santo trabajaba con el movimiento de evangelismo. These days, there's no persecution. There's not great persecution. En este día, la iglesia de hoy día no sufre persecuciones. No hay quien persiga a las iglesias. But the church, small, small, they shrink. Pero la iglesia cada vez se va opacando, se va decreciendo. Europe, there's no churches there anymore. Y las personas hoy día, cuando van a ir a una iglesia, no hay iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia desapareció. Only church buildings left. Los miembros de la iglesia corrieron, pero solamente permanece el edificio de la iglesia. In American church, only gray hair, the old men in church, no young generations. Dentro de las iglesias americanas, si ustedes van a ver, solamente van a ver personas canosas, son los que quedaron. Los demás, no hay nadie más jóvenes. Some churches has kind of evidence or they grown up, but most of church shrink and closed. Y la mayoría de las iglesias americanas ya no tienen suficiente, no tienen discípulos verdaderos. ¿Qué es lo que hace con las personas, los ancianos que quedan? Simplemente se van como encogiendo. We need to restore the first century church, the evangelism. Entonces, debemos de restaurar el modelo de la iglesia primitiva. Debemos de restaurarlo y establecerlo en la iglesia moderna. How they do the evangelism at that time. Entonces, ¿cómo podemos hacer el movimiento de evangelismo en nuestros pueblos? So today, but this is short message, but
organize this evangelism method in your heart. Hoy, el mensaje de hoy es corto y preciso, pero es un mensaje concentrado que ustedes lo van a llegar a recibir y a percibir. The first century church, they start the evangelism movement with nothing. El movimiento de evangelismo en la iglesia primitiva empezó en cero, sin nada, But they have the covenant. pero tenían una cosa, el pacto. Acts chapter 1, verse 1, 3, 8. They have only this covenant. En Hechos 1:1 solamente tenían un pacto. The disciples, they understand Jesus, he is the Messiah, he is the Christ. Y los discípulos entendían el punto. Jesús es el Mesías. They had a conclusion. Jesus died on the cross for our sin. He resurrected again. And they meet the resurrected Jesus Christ. Y por eso los discípulos tenían claro el concepto de que quién era el que había resucitado, era Jesús, que Jesús era el verdadero, lo que estaban esperando. We need to have same experience. Nosotros debemos de experimentar, nosotros debemos de tener la misma experiencia que ellos. Before go out to preach the gospel, we and your church member need to experience Jesus is true Christ. Nosotros antes de experimentar verdaderamente el campo de evangelismo en nuestros lugares de trabajo, en nuestras áreas, debemos experimentar primeramente nosotros el campo de evangelismo en nosotros para poder compartirlo. And you need to experience Jesus is the Christ. He finished everything. Entonces, ustedes verdaderamente deben de experimentar Jesús es el Cristo en ustedes, que Jesús ya hizo todo. True evangelism movement happened from here. Y ese es el verdaderamente movimiento de evangelismo que trabajó a través de él. Sorry. Entonces, perdón, lo siento. Yes. Evangelism, disciples raise up with gospel. Los, los verdaderos discípulos son usados y levantados a causa del evangelio. So we are the witness of the Jesus Christ. Nosotros somos testigos de Cristo Jesús. You have true gospel, Usted tiene el evangelio verdadero. and God will open new door. Entonces, Dios abrirá nuevas puertas. If we experience true gospel, then God will open new future, new doors. El evangelio. Entonces, Dios usará a ustedes, abrirá a ustedes nuevos caminos para que nuevas puertas sean abiertas a causa del evangelio. If we find out the conclusion, Jesus finished everything, after that, God will start. Y si usted tiene la conclusión de que toda la respuesta está en Cristo Jesús, es que nosotros ya lo tenemos todo. Teach your church members, your disciples, make them understand Jesus is the Christ, and make them experience Jesus is the true Christ in their life. Nosotros debemos de compartir y debemos de inculcar a los miembros de nuestra iglesia que Jesús es el Cristo, que Jesús verdaderamente es el Cristo, que Jesús verdaderamente es el Cristo que necesitamos en nuestras vidas. First century church disciples who met resurrected Jesus come again. The reason they come from the Jesus reason. They start to pray. Y ese es el momentum. Ese es el momentum que hizo el tiempo especial que hizo la iglesia primitiva, que hicieron que Jesús sea el Cristo de sus vidas. Por eso se hizo un gran movimiento en ese tiempo. They experienced three things. Y ellos experimentaron tres cosas. They experienced what is a prayer. Ellos experimentaron qué es la oración. They experienced the word was Bible is a word, but they experienced the word is living and fulfill their life. Ellos experimentaron que la palabra es parte de la Biblia y también experimentaron que la palabra es parte del movimiento de vida. They start evangelism movement.
with Y ellos, word movement. y ellos empezaron el movimiento de la palabra a través de la que ellos se congregaban. At that time, God raised up new disciples. Y en ese momento Dios levantó nuevos discípulos. So three movements happen when they start to pray. Y se levantaron 3 movimientos a causa de que ellos empezaron a orar. So biblical evangelism movement is this. El movimiento bíblico de evangelismo es lo siguiente. Who has the conclusion? Who has the experience? Jesus is the Christ. Who have true covenant? Aquellos que tienen verdaderamente la conclusión y el pacto de que Jesús es el Cristo es porque ya están involucrados en el movimiento. They start to pray. Y ellos empiezan a orar. After they experience the power of God, they confirm the word of God came upon them. Y ellos empiezan a ver que el movimiento, cuando ellos empiezan a involucrar en la palabra de Dios, el reino de Dios viene sobre ellos. And they confirm the word is fulfilled their life. Y ellos empiezan a confirmar que el cumplimiento de la palabra está en ellos. And God opened new evangelism door and God attached new disciples. Y Dios empieza y nosotros empezamos a hacer el movimiento de la palabra. Y Dios empieza a mandar los discípulos a nosotros. That is biblical evangelism method. Este es el método bíblico de evangelismo. First, the prayer. Primero, la oración. Can you read 14? Vamos a leer versículo 14. Dice, la palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. After Amén. Jesus back to heaven, they gather together at Aposento Alto de Marco, and they start pray together. Y cuando Jesús ascendió al cielo, todos los discípulos se reunían unánimes en el aposento alto de Marcos y todos oraban unánimemente. This is the first step to preach the gospel in your town. Y ese es el primer paso que nosotros debemos de hacer en nuestro campo de evangelismo, en nuestra población. Make your church member experience Jesus is the answer. Hagamos que nuestros discípulos consideren de que Jesús es el Cristo en sus vidas. Make your church members experience Jesus is the true solution. Inculquemos a los miembros de la iglesia de que Jesús es la única solución. And they experience Jesus is true answer, true power, then they start to hold and only looking Jesucristo. Nosotros debemos, como líderes, debemos de inculcar a los miembros de la iglesia de que Jesús es la única solución y lo único que nosotros tenemos para la respuesta a lo que nosotros estamos orando y esperando. So keep a Bible study with them and deliver the gospel message with them and make them understand Jesus, He is the solution. Compartamos estudio bíblico con ellos y compartamos el mensaje de evangelismo con ellos y también compartamos de que Jesús es la solución a todo problema que nos acecha. When you deliver the word of God, they understand Jesus Christ more and God give them a faith. Cuando nosotros compartimos este mensaje de evangelismo a las personas, Dios nos las manda a nosotros para que nosotros le llevemos a las personas el mensaje adecuado. When they have a faith, then pray together. Cuando ellos cuando nosotros estamos dando el mensaje a ellos, Dios nos manda la fe para que lo comportamos con ellos juntos. Pray 3 things. El tercer punto es orar. Filling with your Holy Spirit. Ser lleno del Espíritu Santo. Fill us with your Holy Spirit. Que tenga un mismo sentir con el Espíritu Santo. And all the darkness, the power of the darkness of Satan, go away. Y que la fuerza de la oscuridad de Satanás se vaya. And third, God open the
evangelism door in my town. Y que también el tercer punto que nosotros debemos de orar es que Dios abra las puertas de evangelismo en nuestra población. Filling of the Holy Spirit. Y que ser lleno del Espíritu Santo. And all the Satans broken down by the name of Jesus Christ. Y que todo el poder de Satanás se destruya en el poder de Cristo Jesús. And third, please open the evangelism door in my town. Y por favor, debemos de orar para que Dios abra el movimiento de evangelismo en todas nuestras áreas, en toda nuestra población. First century church, they hold covenant and pray. And where they pray, the Holy Spirit comes upon them. Y cuando nosotros verdaderamente empezamos a orar como la iglesia primitiva que oraba todos juntos unánimemente, entonces Dios mandará y Dios empezará a trabajar y a obrar en nuestra población. Where they pray, God works there. Y a través de este punto, a través de ese momento, la oración y la fe vendrá a trabajar en nosotros cada día más. Second, when they pray, the word of Jesus Christ is fulfilled their town, their room. Y Dios empezará a usar el movimiento de la palabra en nosotros. The word is not only Bible, it's a word. The Bible is only the kind of books, paper and ink, right? Nosotros decimos, oh, la Biblia, ¿qué es la Biblia? Solamente son historias, un libro con tinta y así. We call Holy Bible. The book is not holy. Nosotros decimos, oh, un ejemplo, o decimos, no, oh, la Biblia es como un libro santo. But context, the word of God fulfill our life. Pero el contenido, lo que está escrito en el libro, ese es el que hace el cumplimiento de la palabra en nuestras vidas. When they feeling by the Holy Spirit, they start speak new word. Cuando nosotros empezamos a orar y empezamos a meditar en la palabra, y entonces el Espíritu Santo empieza a trabajar más en nosotros. Acts chapter 2, verse 4. Hechos 2:4. 4. Versículo 4. Dice, y fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, como el Espíritu les daba que hablasen. Amen. Amén. I want you receive this grace. Yo deseo que ustedes reciban esta gracia. When Holy Spirit comes upon you, you will start speak new word. Cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, ustedes empezarán a hablar nuevas palabras. They could have strength to preach the gospel to the town. Recibirá nueva fuerza y nueva fortaleza para predicar el evangelio en su población. Many people said, I have no confidence to preach the gospel. Muchas personas dicen, oh, es que yo no tengo confianza. ¿Cómo voy a compartir el mensaje del evangelio? Even though you forced to your people, your church member, go out to the preach, but they have no confidence. Y entonces nosotros, como líderes, no en todas las iglesias decimos, oye, tú tienes que predicar el evangelio. Sí, pero yo no tengo confianza. ¿De qué le voy a hablar del evangelio? Usually pastors say, come follow me, and show and follow my direction. Y entonces nosotros le exigimos a los miembros de la iglesia, oye, sígueme, tú sígueme, pero no sé qué hablar, tú sígueme. Y el pastor dice, o casi obliga a las ovejas a predicar el evangelio. If you do too much, then the church member left church. Y si usted empieza a exigir muy obligatorio, muy ortodoxo en todas las iglesias, los miembros de la iglesia, ¿para qué voy a la iglesia si me están obligando? Don't make same mistake again. El ejemplo, no vuelva a cometer el mismo error que hizo antes. Deliver them the true covenant and make them pray and make them receive the power, strength from God. Y lo que nosotros debemos de hacer es dejar que ellos reciban la fortaleza de parte de Dios y no de nosotros. When they have a confidence, power, faith, then God give new word in their tongue. Cuando nosotros estamos verdaderamente involucrados
devocional en nuestra vida en Dios, Dios nos dará fortaleza y nosotros podremos salir a predicar el evangelio con más confianza. Now we understand this Bible. Y ahora podemos entender el siguiente versículo. Chapter 4, they start new language, speak to new language. Y cuando vamos a empezar a hablar nuevas palabras, nuevas lenguas, Before the filling of the Holy Spirit, they hide in aposento alto. porque antes de que ellos empezaran a hablar en lenguas, ellos estaban escondidos dentro del aposento alto de Marcos. But when they receive the power, strength from God, they start to speak. Pero cuando, después de que ellos recibieron el poder y la fortaleza de parte de Dios, ellos empezaron a hablar. And Pedro said, this is not their drunk. Y Pedro empezó a decir, estas personas no están tomadas. You guys listen carefully. Y ustedes escuchen atentamente. And from that point, Pedro start preach gospel to their town. A partir de ese momento, Pedro empezó a hablar acerca del evangelio en cada pueblo. And 14 said this one. Y en el 14 dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó su voz y hablóles diciendo, varones judíos y todo lo que habitáis en Jerusalén, Amen. esto sea notorio, oíd mis palabras. Amén. Amen. Amén. You guys understand? Few days ago, Pedro denied Jesus Christ before the little young girl, young slave girl. Y ustedes pueden notar cómo es que Pedro oró para que una muchacha fuera liberada. That Pedro, where is that Pedro? ¿Dónde está Pedro? No more. Now, preacher Pedro stand before Jerusalem. Ahora, ¿dónde está Pedro? No está Pedro. Entonces, ¿acaso predicaremos de Pedro en Jerusalén? Before we receive the strength and filling of the Holy Spirit, we were scared. We were kind of going to avoid. We are small. Ahora, cuando nosotros vayamos a predicar el evangelio, ay, es que no puedo, es que tengo vergüenza, es que Pedro no está aquí conmigo para que me ayude a predicar. ¿Acaso usted se va a convertir en una pequeña persona? But after Pedro received the Holy Spirit and strength, he became great mountain. Después de que Pedro recibió poder y fortaleza de parte de Dios, y él vino a ser una gran fortaleza. I want you to receive this grace. Yo espero que ustedes reciban esta misma gracia. When today the Holy Spirit works in your spirit, heart, and thinking and your body, then you become great mountain for Mako. Ahora, yo espero y deseo verdaderamente de corazón de que ustedes reciban la misma gracia y la misma fortaleza que recibió Pedro para que ustedes construyan una gran fortaleza en todo México. And deliver the true gospel to your town. Y comparte el mismo evangelio a toda su población. And third, when first century church become a big mountain, the new disciples come to them. Punto número 3, y cuando los discípulos se reunieron, vinieron a hacer una gran fortaleza, una gran montaña, y las demás personas venían a ellos. The other hand, God opened new disciples when, after first century church, filling by the Holy Spirit, they experienced covenant. Y los nuevos discípulos, cuando empezaron a experimentar verdaderamente el mensaje del evangelio, los nuevos discípulos se congregaban en ese lugar. In your town, there's a lot of disciples still waiting for you. En sus poblaciones, muchos discípulos están esperando por ustedes. Until when? ¿Hasta cuándo? You hold covenant and you get the strength from God, you feeling of the Holy Spirit, you get the faith.
hasta que usted reciba verdaderamente, se restablezca el pacto en su vida. Entonces, usted tendrá una gran fe y podrá recibir el Espíritu Santo en la vida suya y podrá testificar el nombre de Jesús. When first century church members they experience aposento alto, then God start to bring new disciple to them. Y cuando los discípulos estaban predicando en Jerusalén y Dios mandaba muchos discípulos, muchos nuevos discípulos que se habían de agregar a esa gran multitud. Still, there's a lot of disciples waiting in your town. Pero todavía hay muchas personas, muchos discípulos esperando por ustedes en sus pueblos, poblaciones. And 41 said, En el 14 dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y fueron añadidos a ellos en aquel día como 3,000 personas. Amen. Amén. 3,000 disciples waiting in your town. 3,000 discípulos están esperando por ustedes en su población. Many people said, I don't know how to preach the gospel. Muchas personas dicen, yo no sé cómo voy a predicar el evangelio. I don't know where to go to preach the gospel. No tengo a dónde ir. ¿A quién le voy a predicar el evangelio? And there's no one listen my word. Pero nadie va a escuchar lo que yo voy a hablar. But Bible said opposite. Pero la Biblia nos dice lo opuesto a lo que nosotros pensamos. God bring disciple to first century church. Y que traerá los discípulos a la iglesia primitiva. You should organize today's message and start new design, new picture for your town. Entonces, a partir de ahora, con el mensaje que usted está recibiendo, organice sus mensajes, estudie los apuntes que está recibiendo, organícelos para ver cómo Dios va a obrar y Dios mandará discípulos a la vida suya. Start new dream new dreams. Y empieza a soñar, empieza a tener nuevas visiones. ¿Cómo Dios hará eso? Dios, no usted. God bring disciple to your church. Y Dios trae esos discípulos a su iglesia. When? ¿Cuándo? To whom? ¿A quiénes? Who hold true gospel and who receive true strength. Para aquellos que reciben, este mensaje es para aquellos que reciben el mensaje y aquellos quienes lo reciben y lo atesoran. We know Jesus is the only solution. Jesus is perfect solution. Jesus, he is the Christ. Nosotros sabemos y entendemos que Jesús es la única solución, que Jesús es el Cristo para todo, para nosotros que hemos recibido. Now you hold this message and pray three things. Ahora usted atesore que este mensaje sea su esperanza y que ore por las tres cosas. Filling of the Holy Spirit. Ser lleno del Espíritu Santo. The old Satan who works in my town, go away. Orar para que las fuerzas de Satanás en nuestra población se vayan. Bind the old Satan in my town by the name of Jesus Christ. Para que todo lo que esté, lo que Satanás está teniendo como control de mi pueblo se vaya. And God opened a new evangelism door and bring your disciples. Y que Dios abra los nuevos campos de evangelismo y Dios traerá los nuevos discípulos. This movement is not one time happens. Ese movimiento no solamente va a pasar una sola vez. After they experience first evangelism door, first disciples, the movement start to continuously. Después de que nosotros hagamos este movimiento, movimiento de aposento alto de Marcos, Dios empezará a mover y empezará a establecer muchos aposentos altos. God start work every day. Y Dios empezará a trabajar todos los días. First century members did or God did? ¿Qué trabajo, qué obra hicieron?
lo hicieron los de la iglesia primitiva o lo hizo Dios? First century church members go to the preach the gospel and they bring new people, or God bring new people. ¿La iglesia primitiva fue y predicó el evangelio y trajo a estas nuevas personas o fue Dios que trajo a las nuevas personas? When they go to the preach the gospel, God bring new people. Cuando nosotros vamos a predicar el mensaje del evangelio, Dios manda a esas personas a nosotros God used his disciple. y Dios usa a sus discípulos. 47 said, En el 47 dice, alabando a Dios y teniendo gracia con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amen. Amén. Who bring new spirit? ¿Quiénes trajeron el nuevo discípulo? Who bring new people? ¿Quiénes trajeron a las nuevas personas? Señor. El Señor. Amen. Amén. So the come to first experience Jesus is the solution for your life. Nosotros, punto número uno, importante para nosotros y para los discípulos, es confesar de que Jesús es la solución a nuestros problemas que tenemos en nuestra vida. Jesus is the true solution, only solution for the world. Y Jesús es la única solución para todo el mundo, He is the Christ. porque Él es el Cristo. Now you pray for the name of Jesus Christ. Ahora usted va a orar en el nombre de Cristo Jesús. God will give you strength and filling with His Holy Spirit. Y Dios le dará nueva fortaleza y usted orará, va a orar con la llenura del Espíritu Santo. God will give you the confidence to preach the gospel. Y Dios le dará la confianza para predicar el Evangelio. When you deliver the gospel message to your town, God will bring His disciple in your church, in your ministry. Y cuando Dios esté, cuando usted esté orando y esté involucrado más en la obra como un devoto de la palabra de Dios, y Dios añadirá más discípulos como miembros de su iglesia Continuously. continuamente. That is the biblical evangelism method. Ese es el significado del método bíblico de evangelismo. This is Aposento Alto movement. Este es el aposento alto de Marcos. Amen. Amén. So bring this message to your town. Y traiga este mensaje a su pueblo, a su población. Acts 1:8. Hechos 1:8. Mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. When the Holy Spirit comes by the name of Jesus Christ, you will receive the power. Cuando el Espíritu Santo venga en ustedes, entonces Dios empezará a trabajar en ustedes. When you believe Jesus is the Christ, then Holy Spirit comes upon you. Cuando usted empieza a creer verdaderamente en Cristo Jesús, el Espíritu Santo viene a su vida. Then you will receive new power Entonces usted recibirá nuevo poder and you become witness of the Christ y entonces usted será testigo de Cristo to the end of the world hasta lo último de la tierra. and to the Latin America. Y todo hasta el polo sur de la Patagonia. God will use you as his witness. Y Dios usará a todos y cada uno de ustedes como testigos. Not only Veracruz, No solamente en Veracruz, whole Mexico waiting for you. todo México espera por ustedes. Whole Latin America waiting. His disciple come. Todo América Latina está esperando por los discípulos que ustedes van a levantar. There's so many disciples out there waiting until the witness come. Perdón.
Entonces, las personas que están afuera están esperando por los discípulos que ustedes van a levantar, porque ellos están esperando para que ustedes les prediquen el evangelio. I believe God will use you Yo creo que Dios usará a ustedes. from today. Start a new prayer. A partir de ahora, usted empezará a orar, va a tener nueva oración Feeling of the Holy Spirit. y ser lleno del Espíritu Santo. All the Satan who works in my town, by the name of Jesus Christ. Jesus. Y toda la cobertura que Satanás tenía en nuestras comunidades o población se irá en el nombre de Cristo Jesús. And God open new evangelism door and bring your disciple. Entonces, cuando nosotros empezamos a compartir mensajes del Evangelio, vendrán nuevos discípulos a nosotros. God will open new evangelism door today. Y Dios empezará a abrir nuevos campos de evangelismo a partir de ahora. Now let us pray. Vamos a orar. God, we give thanks and open our eyes to see how you works in first century church. Dios, te damos gracias por todas las bendiciones que has hecho en nosotros y empezar a traer nuevos discípulos para nosotros. Let us experience same feeling of the Holy Spirit. Y déjanos experimentar el mismo sentir que el Espíritu Santo. Give them with your Holy Spirit, with your strength. Y que podamos recibir nuevo poder y nueva fortaleza. Give them a strength and confidence to preach the gospel. Y que nos dé la confianza y poder para predicar el mensaje del Evangelio. And God open new evangelism door. Y empieces a abrir nuevas puertas de evangelismo. And bring new disciple for your gospel. Y que traiga nuevos discípulos para obra de evangelismo. In the name of Jesus Christ, we pray. Nosotros oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.